Ahora ya cargo, fíjense, ¿no? Y aquí alguien escribió ya, ¿no? Ven, ¿no? O sea, entonces ya lo tienen ya el tema 4 y Sí. eso es lo que vamos a ver. Bueno, es el sonido entonces, ya, ondas de sonido, ya. El sonido entonces es un movimiento de vibración, es un movimiento vibratorio en la cual pueden percibir los nervios auditivos, ¿sí? ¿Ya? Entonces aquí hay un ejemplo de cómo viaja el sonido. Ya es un movimiento de vibración, obviamente, que perciben los nervios auditivos. ¿Quién me puede decir dónde están los nervios auditivos que perciben el sonido? Estamos hablando de seres humanos, ¿no? ¿Dónde estarán? En el Hola, oído. hola. En el En el oído, oído. exactamente. En el oído están, ¿no es cierto?, los nervios auditivos, ¿ya? Entonces, los nervios auditivos lo que hacen es perciben la vibración del sonido, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos una campana como al sonar, ¿no es cierto? Estos puntos negros es la vibración del aire y eso es recepcionado por los nervios auditivos, ¿ya? No todos los seres vivos tienen la misma sensibilidad del nervio auditivo, ¿ya? Por si acaso, ¿no es cierto? Hay unos seres vivos, por ejemplo, que perciben sonidos o vibraciones mucho más bajas que un ser humano. El ser humano prácticamente es una máquina bien compleja, pero no es la mejor máquina, ¿no? O sea, será la mejor máquina desde el punto de vista mental, de conocimiento, ¿no? Pero a ver, ¿qué animal, por ejemplo, percibe mejor el sonido a través de sus nervios auditivos? ¿Quién me puede decir? Perro y el gato. Los murciélagos. Ya el perro, por ejemplo, tiene un sistema auditivo mucho más mejor que un ser humano, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya, por ejemplo, el ser humano tampoco tiene la mejor visión, como se dice, ¿no? Que vamos a ver más adelante lo que son ondas de luz, ¿no es cierto? O sea, los jóvenes ven mejor que los mayores, eso está comprobado, pero hay otro tipo de seres vivos que tienen mejor sistema visual que cualquier ser humano, ya sea que un joven que ve bien o un niño, ¿no? ¿Qué animales conocen, por ejemplo, que tienen mejor sistema visual que un ser El humano? halcón. ¿Cuál? El halcón. El águila o el halcón. Águila. Ya, el águila o el halcón, ¿no es cierto? Hay animales también que tienen mejor sistema de percibir los olores, ¿no es cierto? ¿Qué animales perciben mejor? Nosotros percibimos, obviamente, ¿no? Porque si no, no podríamos saborear, ¿no es cierto?, los sabores de ciertos alimentos que emiten olores, pero hay seres vivos que son mucho más avanzados que nosotros en cuestión de sistemas de percepción de los olores. ¿Qué animales, por ejemplo, perciben mejor los olores? ¿Alguien sabe? Hola, hola. ¿Cómo digo, ingeniero? El ¿Qué perro. animales perciben mejor los olores, John? Mejor que un ser humano, John? El perro. Perro. El El oso perro. es el mejor. ¿Cuál? El oso. ¿Cómo sabe que el oso percibe mejor los sonidos? No, los olores. Claro, los olores, pues, ¿cómo sabe que el oso? El científico dice. Bueno, entonces, si nosotros analizamos, somos, en cuestión de sentidos, todas esas cosas, somos débiles, o sea, débiles respecto a otras especies. ¿Cuál es nuestra, como se dice, nuestro potencial como ser humano? O sea, si somos, no vemos bien respecto a otros animales, no escuchamos bien, ¿no es cierto? No olemos bien, ¿no es cierto? Obviamente, cuando es muy fuerte el olor, ya obviamente todos percibimos, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? Pero hay otras especies que son superiores en cuanto a eso. Entonces, pero tenemos una potencialidad. ¿Cuál será la potencialidad que tiene como ser humano? Capacidad de razonar. Exactamente eso, ¿no? O sea, nuestro fuerte es capacidad de razonar y eso obviamente hace que seamos, ¿no es cierto?, que estemos por más arriba de otros seres, ¿no? Otros seres vivos, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, entonces el cuerpo humano es complejo. Lo que vamos a ver aquí son las ondas de sonido y cuando hablamos ondas de sonido lo relacionamos directamente con los nervios auditivos
porque por ahí es por donde entran, ¿no es cierto?, las ondas, ¿no es cierto?, que es la perturbación del aire a través de los nervios auditivos que se encuentran en la oreja o el oído. Bueno, sigamos entonces. Ahora vamos a ver cómo se propaga el sonido, cómo llega el sonido, digamos, ¿no?, desde una fuente emisora hasta el ser humano en el cual se encuentran los nervios auditivos. Fíjense, ¿no? El sonido necesita de un medio para propagarse, ya sea líquido o gaseoso. Fíjense aquí, miren. Aquí, fíjense, aquí se está generando el sonido y fíjense en cómo se está propagando, ¿no es cierto? Cómo se propaga aquí en esta parte de aquí, fíjense. Inicia, ¿no es cierto? Y vean cómo se propaga. Aquí me puede decir qué dirección tiene la propagación del sonido en este medio, ¿no? ¿Qué dirección se está propagando el sonido? ¿De arriba para abajo o de izquierda para derecha? De izquierda para derecha. Ya, así es la dirección del sonido, fíjense. ¿No? Entonces, el sonido necesita de un medio para poder propagarse. Entonces, el sonido puede propagarse por un medio gaseoso, que es el aire, puede propagarse por el líquido y puede propagarse también por un material sólido. En el vacío no hay sonido. Entonces, aquí veamos cómo es el sonido. Fíjense, miren, ya. Por ejemplo, en el mar, la velocidad del sonido en agua de mar es 1500 metros sobre segundo. En agua dulce, 1400, bueno, el mismo valor, ¿no? Pero en el aire es muy bajo, ¿no? El sonido se propaga a 340 metros sobre segundo. Ese es en el aire. En el hierro, fíjense, o en materiales muy sólidos, son casi del orden de los 5000, ¿no? 4910 metros sobre segundo. ¿Preguntas entonces sobre la velocidad del sonido? Bueno, entonces ya sabemos ya a qué velocidad se propaga, en qué material se propaga más rápido el sonido. ¿Quién me puede decir? En el hierro. En el hierro, en los sólidos, ¿no? En el aire, fíjense, en el aire baja la velocidad del sonido, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer una comparación de la onda de sonido con la onda de la luz, ¿no? ¿Ya? La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo y el sonido viaja a 340 metros sobre segundo. Entonces aquí dice calcular cuánto tiempo tarda en llegar tanto la onda de luz como la onda de sonido cuando cae un rayo en un cerro que está a 5 kilómetros de distancia o de un observador. Entonces vamos a ver cuánto tiempo tarda en llegar el sonido, ya cuánto tiempo tarda en llegar el sonido a la oreja del ser humano y cuánto tiempo tarda en llegar la luz, ¿no?, al ser humano, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Bueno, estos son los datos que tenemos de los dos tipos de ondas. El sonido en el aire, 340 metros sobre segundo. La luz es mucho más rápido, ¿no? 300.000 kilómetros segundo. Entonces, vamos a ver cuánto tarda. Entonces, para eso voy a aplicar cinemática, ¿no es cierto? Y cinemática dice que la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo. ¿Cuál será la incógnita que quién me puede decir con los datos que tengo aquí en el ejercicio? Tiempo. El tiempo. El tiempo, ¿no es cierto? El tiempo. Entonces, despejo el tiempo. El tiempo va a ser igual a que a distancia. El tiempo va a ser igual. Por velocidad. De aquí despejo el tiempo. Por ¿Distancia sobre qué? Velocidad de la luz. Ya, distancia sobre velocidad, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer primero para el sonido. Para el sonido va a ser 5000, es la distancia sobre 340 que viaja el sonido. Esa es la velocidad del sonido, da 15 segundos. Ahora, ¿cuánto será la luz? ¿Cuánto tardará la luz? ¿Cuánto tardará la luz? Por segundo. ¿Cuánto? 300.000 kilómetros por segundo, creo que. Ya, la distancia es 5 kilómetros y
la velocidad son 300.000. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Ingeniero, a mí me sale 1.67. ¿Cuánto sale? A mí calculándolo los 5 dividido entre 300.000, 1.67 me sale. Ya, fíjense entonces cómo cuando cae un rayo, ¿no es cierto? Se produce en la montaña que hay un rayo, entonces se producen dos efectos, luz y sonido, y eso llegan al hombre, ¿no es cierto? El sonido tarda 15 segundos, la luz tarda menos de un segundo. Es por eso, digamos, cuando nosotros estamos en el campo y cae un rayo, el rayo lo vemos al instante, ¿no es cierto? ¿Y a los cuántos segundos ustedes han escuchado que le llegó el sonido? Si alguien ha visto en el campo, en un lugar, caer realmente un rayo, digamos. ¿Qué le llegó primero? ¿El ruido del rayo o, como se dice, o han visto primero cómo en el cielo cayó el rayo y eso llegó primero? ¿Cómo es? Primero se ve que cae y luego se escucha. ¿Ya? ¿Usted vio un rayo así cuando cayó? ¿Cuánto tiempo se nos tardó, Jorge? Tardó algunos segundos, no fue mucho, pero tardó. Tarda, ¿no es cierto? Tarda Sí. porque el sonido viaja Primero mucho. llega el susto. ¿Cuál? Sí, Wilson. Entonces el sonido viaja mucho más lento, ¿no? Entonces cuando están ustedes en el campo y cae un rayo, no hay por qué esconderse ya del ruido, ¿no? O sea, nosotros creemos, digamos, cuando cae un rayo, cae y ya nos escondemos, ¿no? O sea, simplemente estaremos escondiéndonos del sonido, ¿sí o no? Porque el rayo cae al instante, ¿no? Pero es el sonido que tarda, ¿no? Unos cuantos segundos en llegar ya, ¿no? Ya. Entonces, no sé, ¿a quién vio un rayo en el cerro o en el campo? ¿Cayó lejos el rayo o no? Sí, ingeniero, cayó. Y tardó el sonido? Tardó el sonido, sí, sí. ¿Y se asustó usted del rayo o del sonido? El sonido. No, no hay que asustarse del sonido, ya cayó el rayo, como le digo yo. Sí, sí. Pero fuerte eso no. Retumba Claro, eso. ya minutos, segundos antes ya cayó el rayo. El Sí. sonido viaja muy lento, ¿no? Por eso percibimos después el sonido del rayo. ¿Preguntas sobre este ejercicio de aquí? Todo bien, ingeniero. Ya. Bueno, entonces ya vimos ya que el sonido se desplaza a 340 metros sobre segundo. Pero eso es en el aire, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo se propaga el sonido, ¿no es cierto?, en diferentes elementos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, fíjense, en esta gráfica, el sonido está viajando a través de un líquido, ¿no es cierto?, ¿ya? Entonces, dependiendo en qué medio se encuentra, el sonido puede viajar a diferentes velocidades y estas son las ecuaciones para determinar la velocidad dependiendo de dónde está, ¿no es cierto?, por dónde está viajando el sonido. Por ejemplo, por un método gaseoso, la velocidad es igual a raíz de K sobre ρ. K se llama módulo de elasticidad del gas y esto de aquí abajo es la densidad. Ahora, si es un líquido, fíjense, depende de qué depende la velocidad el sonido de un líquido, depende del módulo de elasticidad, perdón, módulo de compresibilidad del líquido, ¿no?, que es en newton sobre metro. Ahora, si viaja por un sólido, depende del módulo de Young, ¿no es cierto? Y eso es newton sobre metro, ¿no? ¿Preguntas? Está bien, ingeniero. Bueno, aquí un ejemplo, entonces, aquí para terminar, aquí voy a corregir un poquito. Esto de aquí, por si acaso, son metros cuadrados, ¿no? Tienen que tener la misma unidad, ¿ya? ¿No? Y este de aquí.
Ahora ya. Ahora ya está bien. Ya. Bueno, vamos a ver un ejemplo entonces de velocidad del sonido. Aquí está el ejemplo, fíjense, dice que una barra de cobre de 5 centímetros de sección y densidad 8, la densidad del cobre 8,8 gramos sobre centímetro cúbico y el módulo del Young es 12 por 10 a la 10 newtons sobre metro, ¿ya? Y obviamente al pegar un martillo transfiere, dice, onda de sonido. Calcula la velocidad con la que se mueve el sonido aquí en la barra de cobre, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo será la velocidad del sonido? ¿Qué datos necesitaba yo para calcular la velocidad del sonido, ya sea en líquido, gaseoso o aire, ¿no? Para resolver este ejercicio? Constante. Yo Ya tengo eso, ya la velocidad del sonido, ¿no es cierto?, está dado por esta ecuación, ¿no? Raíz cuadrada de E sobre esto de aquí, que es el módulo de elasticidad. Entonces, tengo todos los datos, fíjense, ¿no es cierto? Tengo todos los datos, entonces reemplazando, esto es la constante de Young del cobre, 12,7, dice, por 10 a la 10 newtons sobre metro, ¿no? La densidad, fíjense, es 8,8 gramos sobre centímetro cúbico. Eso tengo que convertirlo a kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, ¿cuánto es? Convirtiendo, o sea, a kilogramos. Para eso tengo que multiplicar un kilogramo que tiene 1000 gramos, se van los gramos, centímetro cúbico, se va con centímetro cúbico, va a quedar kilogramos sobre metro cúbico. Entonces hay que transformar la densidad en el sistema internacional a kilogramos sobre metro cúbico. ¿Cuánto sale esto de aquí? Miren, aquí no se necesita mucha calculadora, ¿no? 8,8 por 100 al cubo dividido entre 1000. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto da? 8.800. 8.800. 8.800. Entonces reemplazo la fórmula aquí, la velocidad, fíjense, va a quedar así. 12,7 por 10 a la décima newton sobre metro, dividido 8.800 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, ¿cuánto sale eso? Por si acaso, el newton, un newton 3.798. es igual a un kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Masa por aceleración. El newton es igual a un kilogramo metro sobre segundo. Entonces aquí los kilogramos se van, los metros se van y va a quedar segundos, ¿ya? ¿Cuánto sale? 3.798 metros sobre segundo. Entonces, el cobre es un metal y por lo tanto la velocidad en los metales es bastante rápido. ¿Preguntas? la sección del cobre no tiene nada que ver, no solo la densidad Oh, sí, y el módulo densidad que... y el ED, que es el número de Young que se llama, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, vamos entonces al siguiente subtítulo. Variación de la velocidad de sonido con el cambio de temperatura. Variación de la velocidad de sonido con el cambio de temperatura. Fíjense ya. La velocidad del sonido en el aire varía con el cambio de temperatura, de acuerdo a esta expresión de aquí. ¿Ya? Entonces, fíjense, V sub 0 es la velocidad a 0 grados centígrados de temperatura y es 331 metros sobre segundo. T sub C es la temperatura del aire en la cual queremos calcular el sonido y Bt es la velocidad del sonido a la temperatura a la cual queremos calcular. Vamos a hacer un ejemplo de cálculo de la velocidad del sonido en el aire a las siguientes temperaturas. Por ejemplo, en Santa Cruz la temperatura ambiente es de 36 grados centígrados, ¿no? Aquí tenemos a 2 grados centígrados y a 5 grados bajo cero. Vamos a ver cómo es la velocidad a esas temperaturas. Para comparar, ¿no es cierto?, las regiones. Por ejemplo, aquí en Santa Cruz es muy común tener 36 grados centígrados, ¿no? Pero en La Paz, Potosí, Oruro, la temperatura es de menos 5 grados centígrados y 2 grados centígrados puede ser, ¿no es cierto?, en un valle. Entonces, reemplazo simplemente aquí a 36 grados centígrados, coloco aquí 36 y ¿cuánto sale? Entonces, a 36 grados centígrados voy a tener que la velocidad es 331, que es a 0 grados, por la raíz cuadrada de 1 más 36 sobre 36. ¿Cuánto sale a 36? ¿Cuánto sale? 352. 352 metros sobre segundo. Muy bien, eso es a 36 grados. Vamos a ver a 2 grados ahora. ¿Cómo será 2 grados? Mira, lo mismo, ¿no? Cuenta de 36, coloco 2. ¿Cuánto sale? 332.2. 332 quiere decir que ha disminuido, ¿no? Ahora vayamos a un lugar frío, miren, a 5 grados. A 5 grados, ¿cuánto será? A menos 5 grados, perdón. ¿Cuánto es? 327.9. 327.95. Ya, entonces, 330. Fíjense entonces, ¿a qué temperatura viaja a mayor velocidad el sonido? A ver, temperatura. Es a temperatura más alta, mayor es el sonido. ¿Ya? ¿Y eso qué causa? Fíjense, ¿qué causa esto con esto? Eso va a causar lo que es el timbre de voz. ¿Ya? Al percibir el sonido a través de los nervios auditivos a diferentes velocidades, el timbre de la voz obviamente va a ser diferente, ¿no es cierto? ¿Han escuchado ustedes cómo es el timbre de la voz debido a la velocidad del sonido? Por ejemplo, en La Paz y en el Beni o Santa Cruz, ¿o no? ¿O es igual? Tienen el mismo timbre de voz. ¿Qué dicen? ¿Notan la diferencia o no? Hola, hola, jóvenes. Sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo es? ¿Quién me puede decir cómo es el timbre de la voz en general? Digamos? Creo que es más agudo cuando uno está en La Paz, como que se escucha. ¿Cómo más agudo? ¿Ah? Es más fuerte, dice. ¿Más fuerte será? ¿O dónde? No creo, ¿no? ¿Dónde es más fuerte? ¿Aquí, allá? Aquí, Aquí en babosachudo. Santa Cruz. Eso es por la temperatura ambiente, ¿no? Porque el sonido, fíjense, a temperaturas cálidas es mucho más rápido, ¿no? Es mucho más rápido y eso da origen a lo que es el timbre de voz sea diferente, pese a que ellas son personas, ¿no es cierto?, de la misma, si quieren, de la misma raza, ¿no es cierto?,
ya, pero no solamente no solamente le va a cambiar el timbre de voz, también otras cosas afecta en su desarrollo como ser humano. ¿Preguntas sobre el sonido? La humedad del ambiente también afectaría la velocidad del sonido, ¿no? Un lugar más seco que un lugar más húmedo. Así es, pero a ver, cuando es más húmedo, viaja más veloz también, ¿no? Eso aumenta. Acuérdese que en el agua, por ejemplo, ¿se acuerda cuánto era la velocidad en el agua o no? ¿Y en el aire? La del aire era más baja que la del agua. En el aire era 340 y en el agua era por alrededor de 1500, ¿no? Entonces, diferente, ¿sí o no? ¿No? Sí. ¿Qué preguntas tienen sobre velocidad del sonido a diferentes temperaturas? Ninguna. Está bien, no me ingeniero. Bueno, ya somos ya las 8. Para la siguiente clase vamos a empezar aquí ya en el 4.6. Yo estimo que en unas 3 clases más vamos a acabar hasta el tema 5 y vamos a fijar fecha de examen final, ya jóvenes, porque ya estamos en agosto, ¿no? Ya, ingeniero. ¿Hasta cuándo es? No, estamos en julio, ¿no? Pero ya, ¿usted sabe hasta cuándo son las clases? Ustedes que están más al tanto en la universidad. Creo que en septiembre termina el semestre, ingeniero. ¿Cuándo? En septiembre, Septiembre. primeros días de septiembre, creo que terminaba ya el semestre. Ya. Entonces unas 3 Fines de clases agosto, nos va a llevar fines de todo agosto. julio, ¿no? Entonces a finales de julio vamos a acabar nosotros física, ya por si acaso. Bien, ingeniero. Disculpe una consultita. ¿Y las notas del primer parcial? Este fin de semana lo voy a revisar, escucha, no tuve tiempo de ver entre semana, pero este fin de semana me voy a sentar y voy a revisar y le voy a cargar ahí por la misma plataforma para que vean y vamos a aclarar dudas también si alguien tiene una duda, ¿ya? Ah, ya, ingeniero, muchas gracias. Muy bien, entonces esperamos. Ya, Listo, ¿alguna otra ingeniero. cosa? Hasta luego, nos vemos jóvenes, Chao, chao. Luego, ingeniero. hasta luego.